cuando vemos a los niños aquí al frente, se nos llena el corazón porque uno sabe que hay esperanza para todo, para todo. Nosotros los adultos emproblemamos muchas cosas, por eso debemos ver muy seguido a los niños, debemos estar nuestros niños en la casa y disfrutándolos de todo lo que ellos pueden darnos, ¿verdad? Y Dios nos da a través de ellos. En un momento más vamos a terminar el sermón. A un momento más vamos a tomar de los elementos de la mesa, de la cena del Señor, y luego vamos a invitarlos a quedarnos porque vamos a rápidamente, estamos organizados para poder votar por los diáconos de la iglesia, nuevos diáconos de la iglesia para un nuevo periodo. Así que pues estamos en esa conexión. Bienvenida a nuestra hermana que acompaña a nuestra hermana Egla. Bienvenida, Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros acá. Y a todos los demás también, ¿verdad? Bien, ¿qué les parece si vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 6? Nuestro hermano Jico va a venir acá al frente para tener esta lectura. Pero miren lo que vamos a hacer. Primero vamos a hacer, él lo va a leer en el capítulo número 6, pero vamos a leer primero los versos 8 al 15. ¿Sí? Vamos a dejar que Jico Portilla pueda leer esto, ¿sí? Y después él va a leer del 8 al 15, y luego todos juntos con él nos vamos a regresar porque vamos a leer del 1 al 7. Vamos a hacer de atrás para adelante. Él va a leer solo del 8 al 15 y luego todos juntos leemos del 1 al 7 para acompañarlo. ¿Listos? ¿Sí? En Hechos. Gloria a Dios. Con respecto a la palabra, hay lugares, hay sus lugares, pero vamos a leer con mucha atención. Dice, y Esteban, lleno de la gracia y del poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, y de Alejandría, y de Sicilia, y de Asia, y disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemias contra Moisés y contra Dios. Y solivantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Pues vamos a ver segundo. Todos juntos empezamos a leer el del 6 en delante. Dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía,
a los cuales presentaron entre los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Oramos juntos. Bendito sea, Señor, que nos das la grandeza y nos haces conocer, Señor, la majestad tuya a través de Cristo y de lo que Cristo hace en la iglesia. Así que nos unimos todos juntos para poder bajar la guardia y buscar estar concentrados en tu palabra. Necesitamos mucho tu palabra. La vida diaria come la actitud de querer obedecerte y nos presiona en la sociedad mucho para vivir como conviene. Pero tu palabra hoy, que inicia la semana, nos hace recordar, Padre, que todos y todas te servimos a ti y debemos buscarte. En el nombre de Jesús, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. No quiero que parezca esto algo pesimista, pero desde el inicio de la iglesia, ahí en la primeritita iglesia allá en Jerusalén, encontramos que la iglesia siempre se mete en conflictos. La iglesia siempre está abriendo diferencias por situaciones de iglesia o por situaciones personales. Por más que nos sorprenda, las divisiones y los problemas en la iglesia, aunque nos resulte incómodo y a veces hasta tan difícil de poder entender por qué una iglesia se mete en problemas, en desajustes, en enemistades, las paredes de toda iglesia siempre van a agrietarse. Siempre va a haber una grieta. No quiero que esto suene a justificación del por qué hay problemas, pero es una realidad. Han variado los tipos de estas grietas en las paredes, han variado a través de las épocas y han variado a través de los años y de las circunstancias. A veces una iglesia aún metida en persecución, aún así la iglesia no está en paz internamente. A ver si podemos arreglar un poquito. Así que los efectos secundarios de un problema en la congregación o de dos mal tratados o mal pastoreados, dirigidos, aquello se va a convertir en un gran problema. Hace muchos años aquí en Monterrey sucedió una iglesia bautista que perdió una gran cantidad de sus asistentes porque no se les había preguntado en una sesión, en una reunión, el color de la pintura que se iba a usar para pintar el exterior del templo. Y eso está en los registros nuestros de las iglesias aquí. La gente se molestó, etcétera, y prefirió salir de la iglesia. Así que cuando Dios plantó a una iglesia, cuando Jesús piensa en esa primera iglesia, podría alguien decir, se equivocó. El mismo argumento de cuando es creado Adán y Eva, para decir, pues si iban a pecar, entonces, ¿por qué Dios lo hizo? Finalmente Dios se equivocó. O ahora, cuando la iglesia iba bien, cuando el Espíritu Santo llegó y se predicó y 3,000 convertidos y todo aquello, ahora hay un conflicto en la iglesia, ¿no? Ahora están metidos en este problema de que hay una desatención, o esa desatención entre los dos grupos de viudas, las griegas y las judías, alguien lo interpreta diciendo, esto se trata de rivalidades, esto se trata de una desigualdad. ¿Por qué me desatienden a las mías y las suyas no? Y aquella persona que no tocó las puertas adecuadas, pues dice la palabra, ¿se fijan cómo leímos? Dice, hubo murmuración. Oye, hermano, ¿pudiste ir con el apóstol Pedro? Oye, observo esto, y esto está mal.
¿cómo le hacemos? ¿Yo te voy a ayudar o vamos a resolver el problema? No, dice que hubo murmuración. Lo contó a sus allegados, a las familias, y aquello empezó a crecer. Que cuando llega a los oídos de los apóstoles, aquello ya es un conflicto, ¿no? Una división que estaba sucediendo en la iglesia. Así que cuando se trata de que los diáconos se enteran y se dan cuenta que más que un conflicto de que se sirvan las despensas, se sirvan las mesas con las comidas para las viudas, y bueno, arreglémoslo ya, los apóstoles lo resuelven de otra manera. El problema no era que se necesitaban meseros. El problema no era que se necesitaban quien organizaba las despensas. Los apóstoles ven algo más profundo y dicen: aquí hay actitudes, aquí hay situaciones que hay que meter las manos más profundamente para solucionarlo. Y entonces empieza, insisto, en medio de todo este conflicto tenemos que considerar que la iglesia había crecido mucho. Si por lo menos habían esos 3,000 y por lo menos los que ya habían sido acarreados desde antes, convertidos desde antes, pues la iglesia estaba en un momento en que parecía como que se podría salir de control. Estaban solamente estos 12 apóstoles y finalmente tenían que recibir apoyo y ayuda. Y entonces los apóstoles dicen: ok, vamos a resolverlo de esta manera. Entre ustedes nombran a 7, ¿no? El problema estaba focalizado. Está viendo una desorganización entre las viudas, lo que reciben las viudas griegas y judías. Yo creo que ahí va implícito un problema racial. Si fueron los judíos, los griegos, ahí hay un problema ya racial que también lo interpreta como la traen contra nosotros, algo de organización o espiritual, alguien ha de haber dicho, ¿verdad? Entonces, lo que dice la palabra, que como iba aumentando, la palabra de Dios iba aumentando y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, es un resultado de la decisión que tomaron, ¿sí? Pero quiero resaltar esto, hermanos. ¿Por qué? Si se trataba de tener hermanos serviciales que pudieran atender las mesas, ¿por qué a los apóstoles el Espíritu de Dios los lleva a tomar decisiones, insisto, que parecen que son demasiado para un problemita, para una solución? Y ellos dicen: ok, pero que estos hombres que ustedes van a elegir sean llenos del Espíritu Santo, que tengan buen testimonio y que tengan un espíritu de sabiduría. Y seguramente algunos de ahí movieron la cabeza. Ya nos complicaron estos el asunto, porque yo ya sé que el hermano es muy servicial, porque yo ya sé que aquel otro hermano siempre está desde años aquí metido y siempre está apoyando. Y los apóstoles dicen: no, esto no se puede tocar así como una ocasión de solucionar un problema, sino se van a aparecer más grietas después. Y lo que tenemos que hacer es buscar que el Espíritu de Dios en medio de nuestra iglesia se manifieste muy específicamente en lo que llamamos como liderazgo, como los que sirven al frente. Las iglesias bautistas siempre hemos sostenido que reconocemos como oficiales, así le llaman, como oficiales en la iglesia a pastores y diáconos. Así ha sido nuestra enseñanza. ¿Por qué no ancianos? Porque algunas iglesias tienen un grupo de ancianos. Bueno, encontramos que la misma palabra en griego, para pastores se traduce como obispos, superintendentes, ancianos, pastores. Es el mismo término que usa Pablo en cualquiera de sus cartas. Ahorita vamos a leer un pedacito ahí de la carta a Timoteo. Pero por eso solamente nosotros practicamos que la oficialidad en el liderazgo, en el servicio, se da entre pastores y diáconos, y la iglesia les reconoce. De hecho, yo me acabo de enterar esta semana que el pastor Moisés, él fue diácono de la iglesia de donde él viene. Y todavía más, que solamente
eso lo sabía. Tenemos 2 diáconos en esta iglesia, ya hermanos mayores de edad, que el próximo año cumplirán 50 años, cumplirán 50 años como diáconos ordenados. Solamente la primera iglesia bautista, la iglesia bautista Maranata y nosotros solamente tenemos diáconos ordenados. ¿Qué es eso, no? Bueno, que no solamente fueron elegidos en su iglesia y no solamente sirvieron en su iglesia, sino que también se convocó para que vinieran líderes de las iglesias y pudieran hacer algunas preguntas, pudieran confirmarle un llamamiento especial que ellos habían recibido para ser diáconos, y entonces después de esto se les impone las manos y se les ordena, es decir, oficialmente están ordenados para el diaconado, y esto sí tiene un tinte de que es para toda la vida. Esto es a perpetuidad, podríamos algunos decir. Y entonces, cuando nosotros escuchamos esto del diaconado, voy a decir esto porque me parece que es una realidad, en muchos lugares se interpreta como problemas, ¿no? Porque una situación que se ha dado entre las iglesias ha sido la autoridad diaconal y la autoridad pastoral, y gracias a Dios que aquí no, pero en otros lugares se vuelve todo esto un conflicto. ¿Qué estarían pensando los discípulos, los apóstoles, cuando hablan? Dice el verso 3: busquen, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu y Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y aquí es algo muy, muy llamativo, pero también aleccionador para nosotros, el recordar que el diaconado está llamado a ser un compromiso personal, pero también es llamado a evaluarse desde una perspectiva de ese compromiso con el Señor a través de resultados de carácter espiritual. Y esto es importantísimo. ¿Qué podríamos hacer del trabajo de los diáconos? Bueno, ahora no solamente es esto, sino también que los diáconos están involucrados en todas las cuestiones materiales de la iglesia, de la protección de los edificios, de la manutención también para algunas ayudas que se dan para atender a los más débiles o vulnerables en la iglesia. Pero ojo con eso, todo el trabajo físico y material debe ser un resultado de lo que significa su lealtad a Cristo y el fruto del Espíritu que pueden ellos manifestar, ¿no? Parece que las tareas pues son muy fáciles, pero ojo con eso. Lo que yo quisiera hoy invitarlos a reflexionar es que todo diácono de nuestra iglesia y nosotros mismos en el compromiso diaconal, esto es, en el compromiso de servicio que tenemos en la comunidad donde vivimos, en el trabajo o en cualquier esfera donde nos movamos, nosotros somos llamados a vivir en diaconía, a vivir en esta expresión diaconal. ¿Por qué? Pues porque los diáconos son resultado del servicio, son resultado del compromiso a Cristo, quien fue el único, el inmejorable diácono que hemos visto. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, por gracia, sin que nosotros lo mereciéramos, ese es el gran acto de servicio para usted y para mí, ¿no? Hace 8 días hablábamos de aquella mujer que se arrodillaba ante los pies de Jesús para lavarlo, besarlo, ungirlo, ¿no? Pero ni siquiera eso, la humillación pública de esta mujer, puede igualarse al acto diaconal y de servicio de Jesús en la cruz del Calvario, por usted y por mí. Orgullosos, que pasamos problemas, que no sabemos ser parejos, que no nos sometemos a Cristo y a su voluntad a la primera. Todo aquello, imagínense, yo con mis pecados puedo mirar a Cristo, que me ha servido y ha ocupado mi lugar en la cruz para que yo fuese perdonado por el Padre y en su gracia. 3, necesitamos entonces considerar que lo que hay aquí
tiene que ver más allá de una mera calificación de cualidades. Por eso, imagínense esto. Dice en la lista que leímos que había un nombre, fue el primero que se registra ahí, Esteban. Si hubiera sido Esteban solamente elegido porque sabía servir mesas, ¿cómo llegaría Esteban entonces a ser un mártir un tiempo después? Por la pasión y la entrega a Cristo. Los apóstoles no se equivocaron, porque fueron guiados por el Señor al decir que estas características del diaconado deben ser profundas en su carácter, deben ser profundas en sus reacciones hacia las necesidades de los demás. Pero esto tiene que ver en el gobierno de Cristo en la vida de Él y de cada uno de nosotros. Por eso Dios hace que se incluya a Esteban, porque sabe que ese Esteban cumple como los demás en estas cualidades, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría. Y hacia allá, entonces se encarrila en ese perfil de servicio y luego se encarrila en el perfil del martirio. Allá está Esteban. Sabemos de Felipe, que predicaba el Evangelio, y los diáconos que seguramente hicieron su parte. Pero todos ellos expresando lo que significa, insisto, vivir bajo la autoridad de Cristo. Oigan, que estas tres características son para nosotros también, no es levantar el dedo y juzgarlos, sino que por la responsabilidad que se tiene, entonces hay que empezar por esto primero. Dice luego, y vamos a leerlo, es la última lectura ya en la primera carta de Pablo a Timoteo. Vamos a leerlo. Y entonces ahí Pablo le dice a Timoteo algunos requisitos. Y estamos en 1 Timoteo 3. Del 8 hasta el 13. Primera de Timoteo 3, del 8 al 13. Si usted puede, vamos a leerlo juntos. Acá está también. Vamos a leerlo juntos. Verso 8. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, primero que nada, lo que dice el apóstol, pues son cualidades o características de aquellos que van a estar expuestos a la vida de la iglesia. Van a estar expuestos al interior de la iglesia y necesitan cumplir con estos, insisto, requisitos de buen testimonio, de sabiduría y del Espíritu Santo. Todo esto que hemos leído ahora, todo esto se desprende de aquella primera lista que los apóstoles dan a la iglesia. Porque para el diaconado que sirve, necesita hacerlo siempre desde la discrecionalidad, desde detrás de bambalinas. Porque luego hay una tentación, ¿verdad?, a que puedan ser orgullosos. Fíjense que rápido, qué interesante es esto. Para los pastores, que es la lista anterior, ¿verdad?, dice que no sea un neófito. El que quiera ser pastor, o sea, que no sea un nuevecito, no sea alguien que no tenga un cuadro completo, una capacitación. Dice, no sea que que es nuevo, que quiera ser pastor, sea envanecido por lugar, envanecido.
y caiga en la condenación del diablo, ¿no? Así que hay que vivir en una relación, en una expresión de servicio muy sincera, y dos, también de un sacrificio generoso, ¿no? Ya que la palabra expresa, ¿no?, la forma en la que van a vivir cuidando su propia casa, cuidando sus propias relaciones ahí a las más cercanas, ¿no? Y luego también la manera en la que van a vivir como iglesia, ¿no? La última parte, hermanos, así que como iglesia, y este ha sido un sermón así más ilustrativo, más de enseñanza, pero que les haga sentir a ustedes, a todos, nos haga sentir parte de la iglesia, nos haga sentir que somos participantes de la iglesia en momentos como estos. En un momento vamos a decir que si usted tiene más de 2 años entre nosotros, por favor participe con nosotros en esta elección. No hemos sido cuidadosos para tener un listado actualizado de los miembros de la iglesia, ¿no? Pero eso no le exime a usted, que ya tiene más de 2 años con nosotros y se ha quedado con nosotros, que pueda participar. Así que hagamos esto. Recuerden que en esta última parte termino así. Recuerden que hay mitos o malos entendidos acerca del diaconado que se ha vivido como iglesias entre nosotros, que no se ha hablado directamente, pero que así son. Por ejemplo, lo que veíamos en la escritura. Alguien ha dicho o alguien dice que para el diaconado es más importante su carácter de servicio, su actitud de servicio, que el carácter y testimonio espiritual que hemos visto en la palabra. O que un diácono tiene su tarea y su oficio, y por otro lado la tarea y el oficio del pastor al otro extremo. Y esto provoca un antagonismo y provoca una rivalidad. Otro mito puede ser que los pastores vienen y van. No duramos tantos años como algunos diáconos de esta iglesia, insisto, 49 años, y parecería que son inamovibles. Los diáconos no son inamovibles. Hemos platicado con los hermanos ahora el miércoles de que vamos a hacer un ejercicio. Me gustaría hacer un ejercicio, porque dice la palabra, póngalos a prueba, ¿no? Así que les vamos a pedir, y ahorita vamos a tener una votación, si se quiere así, que por 2 años ejerzan este cargo si son elegidos, y después vamos a saber si se les vuelve a considerar. Y esto creo que es algo bueno, esto es algo sano, porque nos traería a todos un cuidado más de lo que hacemos como pastores y diáconos, de lo que hacemos como iglesia. Los diáconos van a ejercer un servicio, eso es cierto, y ese servicio se va a dar en 3 esferas, de una manera muy continua, de una manera muy natural. Van a servir 3 mesas. Van a servir la mesa de los pobres, van a meterse en la ayuda a las familias y a los hermanos más necesitados, dentro o fuera de la congregación. Van a servir la mesa del Señor, que es esto, que ellos siempre han auxiliado, han organizado una vez al mes poder tener este momento de comunión entre el Señor y la iglesia, que se le llama la Santa Cena, ¿no? Y 3, también van a servir la mesa del pastor. No me los voy a llevar a mi casa a hacer la chamba, pero sí, es decir, es la relación de apoyo al pastorado. Es la manera en la que un pastor puede sentirse avalado, puede sentirse apoyado por el diaconado, ¿no? Y aconsejado por el diaconado, claro, pero no, insisto, en 2 esferas diferentes. Y que Dios, cuando alguien dice que Dios nos agarre confesados, es como diciendo, pues a ver qué pasa. No. Y que Dios nos halle fieles a todos al cumplir su palabra en nuestras vidas, en el ejercicio del diaconado, en el ejercicio del pastorado, en el ejercicio del diaconado
y en el ejercicio ahora, como ustedes como iglesia, que van a tomar una decisión. Así que oremos al Señor ahora para luego pasar a la cena del Señor. Oremos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias porque podrían faltar muchas cosas en la iglesia, podrían estar muchas cosas mal en la iglesia, pero no nos dejes que en la iglesia haya una predicación no bíblica, que no haya una centralidad de Cristo en la predicación. Y gracias te damos, Señor, porque Cristo Jesús fue la provisión tuya para nuestros pecados. Y nuestra manera de vivir alejada de ti. Gracias por tu amor, por tu paciencia. Pero en este momento rogamos para que cada uno de nosotros, Padre, nos hagas recordar cuántos te servimos, cuánto te somos útiles en tus planes. Nadie más estará haciendo luz, nadie más podrá compartir del evangelio de palabra o de hecho. Ahí donde vivimos, ahí donde trabajamos, ahí donde estudiamos. Que todos recordemos que estamos llamados a repetir el servicio de Cristo desde la cruz, ahora también nosotros, Señor, siguiendo a Cristo y sirviendo a los demás como testimonio del amor tuyo. Bendícenos y en el nombre de Jesús, como iglesia, te decimos gracias, Padre, por Jesucristo, el pastor mayor, el diácono mayor, al cual todos debemos imitar. En Cristo Jesús, gracias. Amén y amén.